Hola, qué bueno que nos acompañen y en esta ocasión estaremos echándole un vistazo a las palabras de Yeshua que se encuentran registradas en Mateo capítulo 8 del 21 al 22. El texto dice de la siguiente manera: Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Yeshua le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y esa es la frase o las palabras que vamos a analizar. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Según algunos investigadores, la petición de enterrar al padre era un idioma hebreo que significaba: déjame cuidar de todos los asuntos de mi familia. Déjame cuidar de todos los asuntos de mi familia. Así, el discípulo quería estar en casa, disfrutar la comodidad, llegado el momento, recoger su herencia y finalmente, cuando estuviera libre de sus negocios, entonces seguirlo. Y aunque esta interpretación puede tener o puede estar un tanto acertada, nos gustaría aportar un punto de vista diferente o un trasfondo o un contexto diferente, okay, a estas palabras de Yeshua. De acuerdo a la costumbre judía, tenemos lo siguiente. Bajo el judaísmo del primer siglo, una persona que acababa de morir era enterrada inmediatamente, mayormente basado en Deuteronomio 21 al 23. El texto de Deuteronomio 21 al 23 dice de la siguiente manera: No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Basado en esto, vuelvo a repetirlo. En el judaísmo del primer siglo, una persona que acaba de morir era enterrada inmediatamente. Según la costumbre judía, inmediatamente después del entierro, la familia se separaría de la comunidad a llorar durante 7 días. Este periodo de luto era conocido como Shiva. Este periodo de 7 días era conocido como Shiva. El segundo entierro. Y dice la arqueología e investigaciones bíblicas: después de que un cuerpo era colocado en una cueva de entierro, se dejaba descomponer. La familia hacía duelo por 7 días, que ya dijimos que se conoce como Shiva este periodo. Este periodo de duelo inicial era seguido por un menos intenso periodo de 30 días de duelo, llamado Sholshim. Sin embargo, todo el periodo de luto no terminaba totalmente hasta que la carne del difunto se había descompuesto, por lo general un año más tarde. ¿Ok? El siguiente paso, después de que pasaba este año, es descrito por el Talmud. Y dice en el Talmud: cuando la carne se había consumido, cuando la carne se había consumido, se recogían los huesos y se colocan en cofres, osarios. En ese día, el hijo se lamentaba, pero al día siguiente se alegraba porque sus antepasados descansaron del juicio. Esto está registrado en el Talmud. Y vuelvo a repetirlo, entonces ya va un periodo de 7 días, uno de 30 días, y dura un año más tarde, cuando la carne se había descompuesto, se recogían los huesos y se colocaban en cofres. Que esto es lo que se conocía como el segundo entierro. El segundo entierro, el proceso de colocar los huesos en cofres. Este acto final del duelo, en el que se recogían los huesos descarnados y se colocaban en una caja llamado osario, era conocido como el osilegium. Era conocido como el osilegium o segundo entierro. Fue este acto que invoca la respuesta de Yeshua. La respuesta de Yeshua a la petición del discípulo tiene mucho sentido si tenemos en cuenta la costumbre judía del segundo entierro o osilegium. ¿Ok? Dice esta revista de arqueología e investigación bíblica: sus padres habían muerto, habían sido colocados en la cueva de enterramiento de la familia, y los hijos habían participado ya de la Shiva, y lo más probable
es que también del Shorshim. Entonces solicitaron en algún momento, desde unas pocas semanas hasta 11 meses, terminar el ritual del Osilegium antes de que regresaran a Jesús. Esto es lo que sugiere esta revista de Arqueología e Investigaciones Bíblicas. Y bueno, aquí tenemos estos cofres donde se depositaban los huesos, conocidos como osarios, que cuando se depositaban aquí, es lo que se llamaba, este proceso se llamaba el depositar hueso, aquí se llamaba el segundo entierro u osilegium. Por lo anterior y bajo tales circunstancias, no sería posible, sin violar el protocolo cultural y costumbres de la época, que el aspirante discípulo estuviera fuera de casa, conversando con un predicador itinerante cuando su padre acababa de morir o recientemente había sido enterrado. En consecuencia, el contexto social más plausible del dicho de Yeshua o de la ocasión no es el ritual del entierro primario, sino el entierro secundario. ¿Sí? Esto es, cuando el joven se encuentra con Yeshua, este discípulo se encuentra con Yeshua y tienen este intercambio, es poco plausible o poco probable que haya sido durante los primeros 7 días. ¿Ok? Recuerden que había un periodo de 7 días conocido como Shiva. Y después de este periodo de 7 días, había uno menos intenso en 30 días de duelo. Entonces no fue probable que el joven haya tenido el intercambio o este encuentro durante estos primeros 7 días. Tal vez también poco probable que haya sido durante estos 30 días de duelos. Tal vez poco después de esos 37 días, en un momento, en ese lapso de tiempo, después de esos 37 días, es que tuvo el encuentro con Yeshua, este discípulo. ¿Ok? Que después de esos 37 días, pues todavía le faltaba cerca de un año para que los huesos fueran depositados en un osario. Por eso estamos sugiriendo aquí que, en consecuencia, el contexto social más plausible o más probable del dicho de Yeshua o de la ocasión de las palabras de Yeshua no es el ritual del entierro primario, sino el entierro secundario. ¿Ok? Osilegium y la purificación del alma. Dice una revista del Museo de Arte y Arqueología de la Universidad de Missouri: los judíos de Jerusalén practicaron Osilegium del 30 antes de la era común al 70 de la era común, y la costumbre continuó fuera de Jerusalén hasta mediados del siglo III de la era común. Osilegium fue un evento familiar importante y un acto religioso. Los judíos creían en la vida después de la muerte y la resurrección. La descomposición de la carne, así, purificaba el alma del difunto, una necesidad para la resurrección. En un momento más vamos a hablar de esto, que esta descomposición de la carne purificaba el alma del difunto. ¿Ok? Continúa esta revista del Museo de Arte y Arqueología de la Universidad de Missouri. El pensamiento judío sostiene que después de la muerte, el alma tiene que ser purificada antes de que pueda ir al resto de su viaje. La cantidad de tiempo necesario para la purificación depende de cómo el alma se ocupó de la vida. Una tradición judía afirma que un alma necesita un máximo de 11 meses para la purificación, por lo que cuando un padre muere, el Kadish o la oración conmemorativa se recita durante 11 meses. Según la tradición judía, el alma debe pasar algún tiempo purificándose antes de que pueda entrar en el mundo por venir. El tiempo máximo requerido para la purificación es de 12 meses. Para las personas más malvadas, para la persona más malvada, recitar Kadish durante 12 meses implicaría que el padre era el tipo que necesitó 12 meses de purificación. Para evitar esta implicación, los sabios decretaron que un hijo debe recitar Kadish por solo 11 meses. Hasta aquí lo que nos dice esta revista del Museo de Arte y Arqueología de la Universidad de Missouri respecto al Osilegium. Pero, como pueden ver,
Hay una relación muy estrecha entre el osilegium y la purificación del alma, purificación del alma. En las palabras de Yeshua, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los críticos de la Biblia han considerado a menudo estas palabras como dichos duros. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Son dichos duros de Yeshua, en el que animó a sus discípulos a romper el quinto mandamiento, el de honrar al padre y a la madre, al no dar a sus padres un entierro apropiado. Vuelvo a repetirlo. Los críticos consideran, al no entender el contexto, consideran estas palabras de Yeshua muy duras, dichos de Yeshua muy duros, por repetirlo, casi estar animando a los discípulos a romper el quinto mandamiento. La mayoría de los comentaristas sugieren que Yeshua quiso decir, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. Sin embargo, esta interpretación no es consistente con el texto y con las costumbres de entierro del primer siglo. ¿Qué acerca de Elías? Para complicar el asunto, hay un caso similar donde Elías llama a Eliseo para seguirlo. Esto lo encontramos en 1 Reyes 19, del 19 al 21. Vamos a ver, el llamamiento a Eliseo. Partiendo él de allí, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, después de que hizo todo eso, se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces, ¿qué está mal en la interpretación común de las palabras de Yeshua? Aquí vemos a Elías permitiendo a Eliseo volver a casa para ofrecer un adiós a sus padres antes de servirlo. Elías no insiste en que Eliseo deje todo, deje los bueyes en el campo y desaparezca de la faz de la tierra en lo que a su familia respecta. ¿Fue Elías más justo y compasivo que Yeshua? Vuelvo a repetirlo, porque algunos comentaristas o críticos consideran las palabras de Yeshua muy duras. ¿Fue Elías más justo y compasivo entonces que Yeshua? ¿Cómo resolver este asunto? Como ya vimos, basados en las costumbres de entierro y duelo en el primer siglo, cuando Yeshua dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, no puede haber ninguna duda de que se refería a los dos tipos diferentes de muertos en las tumbas, los recién puestos a descansar y aquellos cuyos cuerpos ya se habían descompuesto y estaban listos para su segundo entierro. También es cierto que no podemos descartar que en otro nivel de interpretación, Yeshua estaría diciendo, deja que los que se preocupan por los beneficios de este mundo, incluyendo las herencias, se preocupen entre ellos. No la descartamos, esta interpretación. Aparentemente, las respuestas de Yeshua fueron dirigidas hacia las personas que él había invitado a dejar su hogar y a aprender de tiempo completo con él. Esta forma de discipulado fue una característica de la sociedad judía antigua. Por ejemplo, Pedro le recordó a Yeshua que él y los otros que habían aceptado el llamado de Yeshua fueron diferentes. Y dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Amén. Dijo Yeshua en otras palabras, sí, lo han hecho y es meritorio. Yeshua prometió que cualquiera que hubiera hecho el sacrificio de un compromiso total por la causa del reino de Dios, iba a recibir algo de mucho más valor que lo que habían dejado y además la vida eterna en el mundo por venir. Este diálogo lo encontramos en Lucas 18, del 28 al 30, donde dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Por todos lados, la respuesta de Yeshua es áspera, dura, sigue siendo áspera y dura.
¿Por qué habrá respondido Yeshua de esta manera? De una manera tan áspera, tan dura, ante la respuesta del discípulo que le dijo, deja que entierre a mis padres, ¿ok? Dame la oportunidad de enterrar a mis padres, como ya vimos en el texto. Le dice el discípulo, le responde, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Entonces, ¿por qué Yeshua, si Elías lo permitió, Elías lo permitió, ¿ok? ¿Por qué Yeshua se muestra tan áspero y tan duro ante la respuesta o ante la petición de este discípulo? ¿Por qué? Bueno, muy bien, vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que pudo haber sucedido o porque ante la respuesta de Yeshua. Por todos lados, como dijimos, la respuesta de Yeshua es áspera, dura. ¿Por qué habrá respondido Yeshua de esta manera? Dos buenas razones son las que propondremos. La primera razón es que el Mesías respondió de la manera en que lo hizo para alentar al discípulo preocupado en seguirlo fielmente. ¿Ok? Es una manera de alentarlo, de motivarlo a que le siguiera. Y en segundo lugar, y más importante, el Mesías respondió de esta manera para enseñar a sus seguidores una correcta teología. Yeshua aprovechó la ocasión para enseñar a sus seguidores una correcta, vamos a llamarlo así, teología, una enseñanza correcta ante un entendimiento que se tenía en el primer siglo. Como ya lo vimos, el osilegium se entendía que estaba ligado ante la purificación del alma. ¿Recuerdan? Veamos. El concepto de la recolección de los huesos de los antepasados está profundamente arraigada en las escrituras hebreas y reflejada en las prácticas de enterramiento de la Edad de Hierro. Es la revista de Arqueología e Investigaciones Bíblicas. Dice, el concepto de la recolección de los huesos de los antepasados está profundamente arraigada en las escrituras hebreas y reflejada en las prácticas de enterramiento de la Edad de Hierro. Sin embargo, por los tiempos del Nuevo Testamento, el concepto había adquirido un nuevo significado. El concepto había adquirido un nuevo significado. De acuerdo con las fuentes rabínicas, la descomposición de la carne expiaba los pecados de la persona muerta, una especie de purgatorio. Y la etapa final de este proceso era recoger los huesos y colocarlos en un osario. Dice esta revista de Arqueología e Investigación Bíblica, Jesús confrontó esta teología contraria. Jesús pudo haber reprendido a estos dos discípulos duramente porque estaban siguiendo la práctica corrupta del segundo entierro. No tanto el proceso, sino, como dice aquí, que llegó a adquirir un nuevo significado. El colocar los huesos en un osario, bueno, pues ahorraba espacio, ¿ok? Y ese espacio que se dejaba se podía utilizar para otro difunto. Sin embargo, todo parece indicar, como dice esta revista de Arqueología e Investigaciones Bíblicas, este segundo entierro u osilegium llegó a adquirir un nuevo significado. ¿Cuál nuevo significado? En que la descomposición de la carne expiaba los pecados de la persona muerta. Tenemos también en este libro que se llama Osarios Judíos Decorados de Paul Figueras, dice lo siguiente. Algunos textos en la literatura rabínica establecen una clara conexión entre la descomposición de la carne y la expiación del alma. Hay referencias al periodo durante el cual el proceso de descomposición toma lugar en la tumba, mientras que el juicio está afligiendo el alma en otro mundo. Cuando un criminal ha sido finalmente sepultado, pensaba que había alcanzado perdón. El proceso dura 12 meses durante el que el proceso de liberación del tormento no solo es el resultado del poder de expiación del castigo en sí, sino también de las dádivas y oraciones de los familiares. Por esto era un privilegio
Pero esto era un privilegio que solo gozaba la clase media de los pecadores. El resto no tenía esperanza de salvación. Para ellos el Gehenna era eterno. Vuelvo a repetirlo, esta referencia es en este libro que se llama Osarios Judíos Decorados. Pero nuevamente, donde quiera encontramos que empezó a haber una conexión y una relación entre la descomposición de la carne y la expiación del alma, para lo cual Yeshua aprovechó la situación, aprovechó la escena para corregir y para enseñar una teología correcta, por así decirlo. Así, el concepto de la recolección de los huesos de los antepasados está profundamente arraigada en las escrituras hebreas y reflejada en las prácticas funerarias de Israel. Sin embargo, para los tiempos del Nuevo Testamento el concepto había adquirido un nuevo significado. Por todo lo anterior, una propuesta interpretativa del texto sería: mira, ya has honrado a tu padre y a tu madre dándoles una adecuada sepultura en el sepulcro familiar. Ahora, en lugar de esperar a que la carne se descomponga, lo cual nunca puede expiar el pecado, ve y predica el reino de Dios y habla del único medio verdadero de expiación, fe y obediencia al Mesías, y deja que los familiares muertos, ya en osarios, vean la sepultura final de tu padre. Esta sepultura final es la segunda sepultura. ¿Ok? Muy bien. Pues este pequeño estudio, esta pequeña consideración, esta pequeña aportación para acercarnos a las palabras de Yeshua y en la medida de lo posible tener un mejor entendimiento del contexto en el cual se dijeron. ¿Ok? Así es que bueno, esperando que haya traído luz y no confusión, nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Saludos.